Hola, ¿qué Aquí tal? con Andy Andrés Pérez, que él es de Cuba, pero está viviendo desde hace mucho tiempo en Guadalajara, México. Y le quise invitar el día de hoy porque, como le comentaba a él, yo he visitado la página que él creó hace muchísimos años, que se llamaba antes Pasado Futuro, pero ahora es la Escuela de las Cinco Leyes y me ha servido mucho en mi estudio personal desde hace muchos años. También te comento que fue la primera página donde yo conseguí libros del Dr. Hammer, de donde yo me pude descargar. Entonces, bueno, por esa contribución te agradezco mucho, así por lo que me aportaste desde hace muchos años. Andy, bienvenido. Gracias por aceptar la No, al invitación. contrario, gracias a ti. ¿Cómo y cuándo llegó a ti, a tu vida, el conocimiento de las cinco leyes y este conocimiento del doctor Hammer? Bueno, en el 2009 todo empezó porque me llegó un correo que me reenviaron, ya ves, los correos que las personas reenvían. Ujú, Así cadena. que Ajá. era la famosa aquella conferencia de Moriano, que fue a unos religiosos, en un convento, algo así. La leí, pues dije, pues yo soy de aquí, esto es lo mío. Y a partir de ahí Ujú, empecé a investigar lo que había en aquel momento en internet. Creo que todo lo que había lo vi, ujú, lo estudié con todo lo mal que había en aquel momento, todo lo que erróneo y con errores que había, ¿no? ujú, Ahí empecé un proceso como de estudio o de entendimiento y también de clasificación un poco del material que había sobre las leyes biológicas, sobre los descubrimientos de Hammer. ¿O cómo No, te no, cambió? mi caso no es de que alguien que estaba así con un gran de cosas y vio la luz con Ajá, esto, no. ajá. Sencillamente el tema de la biología y la medicina y todo esto, pues siempre me ha gustado, de siempre, de toda la vida. Ah, te interesaba la Oye, cuando niño biología. decía que iba a ser biólogo, decía mi mamá que yo decía. Ya. Eh, y cuando vi aquello, pues esto es una cosa, como todo el mundo que queda fascinado, ¿no? Porque hay un Ujú, sistema, existe un sistema biológico, hay leyes, sí. no es al azar, no es así. Y también Ujú, pasé por las etapas que hemos pasado todos de querer salvar al mundo y de que sí, todo se conozca. Y todo eso. claro, Esa querer etapa ayudar. ya la superé. Ahora, pues trabajamos y compartimos todo lo que tenemos, que ya sabes, en la página, para todo el Ujú, que le llegue, lo quiera, le toque. claro. Y entonces, cuándo decides de iniciar esta página? ¿La creaste tú solito o con ayuda de alguien más? ¿Cómo Bueno, fue la decisión de crear? primero creamos la página pasadofuturo.com en el Ujú, 2010, creo que fue ujú, junio de 2010. Mi ya. hermano, por suerte, es un gran ingeniero informático y fue el que Ah, la organizó y todo. La parte estructural, ¿no? ujú, Y esta Pasado Futuro tiene otros temas más. Todavía los tiene. Todavía existe ujú, Pasado Futuro. Aunque el ujú. principal era las leyes biológicas. Hasta que después, más Sí, adelante, ya compramos un dominio en leyesbiológicas.com para dedicarnos, o sea, completamente y profundamente al tema de las leyes ujú, biológicas. Y dejar otros temas que también son interesantes, pero no tienen nada que ver con esto, en la de ujú, Pasado Futuro. Pero en la de ujú. leyesbiológicas.com está todo el trabajo de la escuela y todo el material que tenemos, que hemos ido puliendo día a día desde el 2010 hasta el 2023. Claro. Claro, a mí me parece un trabajo inmenso el que han hecho en esa página, porque yo sí me acuerdo que en los primeros días, cuando descubrí, consultaba muchísimo la página de Pasado Futuro, porque tiene lo que, bueno, como te digo, me bajé igual los libros de allí, empecé a leer y mucho, obviamente, el material del doctor Hammer estaba en la página, ¿no? Pero ordenado de una manera súper didáctica, con dibujitos, sobre todo esa parte de las constelaciones yo empecé a entender ahí, porque era con fotos y con explicado que la balanza, o sea, todo ordenado de una manera bien, bien didáctica. Entonces me pareció un trabajo inmenso y yo siempre pensaba, ojalá nunca borren esta página, debería copiar, así, era como que algunas cosas, algunas imágenes me bajaba y tenía guardadas. La idea era que iba a ser eternamente así compartido, pero bueno, en Sí, 2019 cambiaron las condiciones, los ujú, egos funcionaron como tienen que funcionar ya, y se puso privado. Pero no sé si se te ha puesto a revisar las clases que hemos estado compartiendo a partir de enero. O sea, en enero empezamos sí, un grupo, uno presencial y uno virtual, y al ujú, ritmo de ese grupo hemos estado abriendo cada clase. O sea, el viernes sábado abrimos todo el material ujú, completo, que corresponde a esa clase, que es la que se sí, va a dar en la semana después en el grupo presencial y virtual. No sé si has visto hoy, has comparado, porque la estructura ahora, la cantidad de información, la sí, profundidad. Yo creo que en sí, aquel tiempo era lo mejor que había, o lo único que había, porque no nadie hacía eso. Ahora sí. tampoco es eso.
pero ahora está mucho más ya profundo. con más experiencia y también hay artículos específicos sobre temas específicos. Claro, y sí me acuerdo que hubo un tiempo en que yo voy a la página y tal, ya no había nada. Y yo así, no. Entonces yo, menos mal que guardé esta foto o esta otra foto. Y después vi, porque creo que fue desde que te empecé a seguir en Facebook o algo así, que compartías las clases y volví a ver, dije, ah, ya está publicando otra vez y vi en la página y yo así, por fin. Y los PDFs y he estado últimamente revisando a ver qué había de nuevo, cómo está. Y sí, o sea, es mucho más trabajo, igual me imagino que con mucha más experiencia y ordenándolo también. Yo espero y deseo que no se vuelva a privatizar, digamos, a ocultar más nada. La idea es Ujú, esa, que ya quede así permanentemente y que nada ujú, nos haga cambiar de decisión. Y lo otro también es que ahora tengo un equipo técnico fantástico, o sea, un grupo de ujú. personas Ya es un grupo, que fueron ya. alumnas que están graduadas con excelencia, hasta varias Ujú, veces, de alto ujú, nivel. Entonces el ujú. trabajo también queda mejor porque hay más cabezas que saben lo que están haciendo, que conocen, Claro. que, que tienen un altísimo nivel trabajando en esto con mucho entusiasmo, porque también Ujú. les encanta la idea de que lo que estamos haciendo no quede nada más para nosotros, sino que se esté compartiendo gratuitamente para todo el mundo, que todo el que lo quiera Claro, y es lo pueda hacer. gratuito, ¿no? Ojo, es Sí, gratuito todo el material que está en la página es totalmente gratuito. Se puede consultar de un montón de temas o en orden desde el principio de la primera ley, segunda ley, ta, ta. ¿Y cómo funciona el sistema de los cursos que tú tienes en la página? Porque son presenciales, algunos online, otros, ¿cómo Eh, funciona? en algún momento salimos de Guadalajara a otras ciudades, después que Ujú, vino la supuesta pandemia esta del ujú, 20 y eso, ujú. se abrió más en la versión virtual y hemos quedado en Claro. Guadalajara nada más y por ahora no hemos salido de Guadalajara. Entonces tenemos clases presenciales aquí en la Ujú, ciudad de Guadalajara, México, y ujú. virtuales en Zoom, así como estamos acá, pero bueno, con un grupo. El Sí, material que estamos ¿cómo? publicando cada viernes, sábado, es con Ajá. el que damos la clase. No hay ninguna letra que Ujú, esté guardada por otro lado. ujú, Es justo el material que usamos. Bueno, hay una pequeña diferencia porque al inicio de cada clase tenemos unos test de comprobación de conocimiento para ver los alumnos qué tanto le quedó de la clase anterior. Los test sí son una cosa, un material de la escuela como práctico, ¿no? Pero el ujú, material técnico está completamente compartido, al 100%. ujú. Es el mismo que tú Ah, puedes descargar, el mismo que usan los alumnos en la clase ujú. y con el que estudian ellos igual. Claro, entonces el material que está en la página es lo mismo que se estudia en las clases, que está ahí gratuito, sino que me imagino que una persona que se inscribe en las clases pues tiene la experiencia de escuchar toda la explicación y de poder hacer preguntas. ¿Qué se Claro, obtiene también en las clases que sea o sea, diferente? cada clase, excepto la primera, que la primera pues viene de cero, ¿no? No hay una clase Ujú, previa. sí, Tiene una primera parte de hora y media más o menos, la clase ajá, dura 3 horas aproximadamente, donde vemos lo que se vio en la clase anterior. Te decía, hacemos el test que sí, en el presencial se lo damos para que la persona lo conteste y después lo revisamos todos juntos voluntariamente. Y en el ujú, virtual directamente se va viendo que cada uno de estas preguntas que hacemos, que son casi siempre de respuesta de positivo o negativo, ¿no? Pero ujú, que también llevan al debate y cada cual aprovecha si hay algo que no entendió, a ver, este punto no entiendo esto, aquello, y tenemos hora y media para ujú, repasar lo que vimos en la anterior y que quede claro eso. Y la ujú, segunda hora y media es para la clase nueva, explicarla. O sea, el mismo material que está ahí, ahí si hay personas que no tienen mucha costumbre de estudiar ujú. o en material está técnico porque es técnico. Entonces no es lo Claro. mismo. Hay gente que tiene toda la capacidad del tiempo y le gusta estudiar y sabe estudiar individualmente y puede con el Ujú, puro material o sea, aprovecharlo y tener un buen nivel. Pero la mayoría de las ujú. personas pues requieren una clase. Entonces en las clases hacemos una explicación profunda y cada cual puede preguntar lo que quiera en cualquier momento. Es una clase abierta, Claro, ya que cualquier se va cosa. explicando, pero se va interactuando, preguntas y todo. Y Ujú, si aún así quedaron dudas o porque la persona estudió y después algo no entendió, en la que sigue, pues tiene la primera hora y media donde ujú, se repasa lo anterior. Y así es esta mecánica. Las sesenta y ujú, cuatro clases, digamos que son teóricas, que ujú. son Sí, los sí. primeros 6 módulos. Y el último módulo de 7 meses es una parte, digamos que semipráctica, porque tenemos 675 síntomas bien definidos, diferentes y bien catalogados, bien Súper bien catalogados, sí, ¿ah? analizados. Y ciento setenta y obviamente, cinco Ajá, sí, y a lo ya. largo de 7 meses, que son 7 por 4 28 clases, vamos viendo, de hecho le llamamos el cofre de los achaques porque tenemos, es como un cofre, como de broma, que tiene como unas Ajá, monedas adentro, numeradas. ya. Entonces, sale el que salga, puede salir algo
de ectodermo o Ah, endodermo, qué fino. interesante. Es como una simulación de consulta porque cuando aquí tú no dices, los lunes voy a consultar a las personas que tienen un endodermo y el martes, pues no. Ajá. Es lo que te oye, ¿no? Entonces es como una simulación sin tener una persona real delante, pero es sacar un síntoma y hacer un análisis profundo. Son 10 aspectos de cada síntoma Ujú, hasta que quede bien claro, incluso las opciones que pueden haber con un síntoma ujú, en general. Aparte de eso, o sea, nosotros empezamos en el 2015, ujú, llevamos 8 años ya con la escuela y hemos ujú, estado a base de ensayo y de error puliendo un sistema que funcione para la enseñanza, un sistema ujú, escolarizado. Y hemos ujú, estado cambiando y moviéndole y buscando la forma de que sirva el sistema. En el punto ujú, que estamos hoy, tenemos estas 64 clases teóricas, digamos, como la que estás viendo que ujú. estás descargando, Sí. que son los primeros 6 módulos. Después tenemos un último módulo que es el semipráctico, este que te digo, que es sacar un síntoma al azar, el que saque y Ajá. desglosarlo y analizarlo bien, con todas las opciones que tiene. Y aparte tenemos un grupo de estudio que ya es con personas reales. Los mismos alumnos ven, traen casos suyos o traen Ujú. personas que se les explique Para cómo se personas de hace. fuera, o sea, como practicar consultas, Ajá. Y digamos. hacemos ya Ajá. directamente los que tenemos ya la práctica, ¿no? Y los Ujú, demás alumnos que están participando ven cómo hacemos cómo se desarrolla la consulta y cómo lo que vieron en la simulación de consulta del cofre de los achaques que le llamamos, cómo se ujú, aterriza en la práctica. Entonces, este sistema de teoría, semipráctica y práctica ha llevado a un sistema que ha funcionado. Y las ujú, personas que lo quieren aprovechar, lo aprovechan al máximo, porque están todas las posibilidades. Yo creo que ujú, sí les sirve después en su práctica, tanto con ellos mismos como sus familiares, o si tienen clientes, digamos, o consultantes que... Es un ujú, sistema que hemos probado que funciona, que es efectivo. ujú. Excelente, me parece buenísimo eso de la práctica, ¿no? Porque ver en la vida real qué es lo que puede traer una persona, qué síntomas y qué es lo que siente, qué es lo que le ha pasado, etcétera, ¿no? Porque pueden ser Claro. muchísimas cosas. Y también cuál es la mecánica que hemos ido puliendo también de entrevista, de consulta, para que sea efectiva y directamente al grano, al concreto. Ajá, Que en claro. parte hemos tomado parte de la experiencia de la escuela italiana, que es muy buena en eso, Sí. sin mezclar con nada de terapia. Es nada más Ujú, directamente a los síntomas y una explicación a la persona ujú, de en qué punto está el programa especial, ujú, la pena, cómo se llegó ahí, en qué momento, qué le espera. ujú, Entonces, tranquilidad y el conocimiento es poder y tranquilidad, ¿no? Eso es ujú. Sí, eso que dijiste, el conocimiento es poder y tranquilidad. Es claro. una de las maneras más eficientes de reducir el miedo o el pánico de una persona, ¿no? El conocimiento. De hecho, el Porque, conocimiento es la más efectiva y en la vida claro, real prácticamente es la única. Hay personas que, aunque se sí, encuentren que existen las leyes biológicas y que hubo un Hammer y que hay una teoría de, si no tienes algo sólido de verdad, ujú, terminas muriendo a veces. Entre la claro, presión del sistema, de las claro, familiares, el no saber qué está pasando, el claro, sentir síntomas que pueden ser fuertes y diferente claro, gente que dice diferentes cosas, lo que ocasiona es más miedo. Entonces, nos hemos dado cuenta que exacto. realmente es el estudio, o sea, el estudio, el adquirir el conocimiento y el verificar ese conocimiento. Ujú. Porque tú puedes tener Personalmente, ¿no? sí, Personalmente tiene que ser la persona estudiar y verificarlo y poder interiorizarlo, ¿no? Y sentirlo realmente. tú puedes tener mil teorías que pueden Sí. parecer buenas o malas, pero si no puedes aterrizarla en la práctica y verificarla empíricamente, se queda en Ajá, una teoría que puede estar errónea, como están erróneas la mayoría de las teorías por ahí. Pero cuando tú has claro. verificado un número de casos determinado, 100, Ajá, 200, 1000, los que puedas, y sí, ya ves y entiendes que es que hay un sistema, que el sí. sistema siempre ha existido. Hamid lo que hizo fue, por suerte, tuvo la inteligencia, la sagacidad, la suerte, lo que sea, Ujú, de darse cuenta que había un sistema y de desenterrar gran parte de él. Que cuando entiendes el claro, sistema, eso da una tranquilidad y una seguridad que es invaluable. Y ahí sí ya el miedo se reduce muchísimo o desaparece y todo termina bien así generalmente. es. Claro, tiene que Así ser con el conocimiento, ¿no? Porque no sirve de nada que una persona esté con síntomas, con cualquier cosa y te digan, pero no tengas miedo, o vengan X terapeutas médicos a decirte, mira, como dijiste, no hammer y esto, pero si la persona no ha podido tener el chance de estudiar y comprender y asimilar, igual va a tener miedo, ¿no? estudiar, comprender, asimilar y verificar. Y Porque puedes verificar. de memoria saberte todas las 64 clases teóricas que las puedes recitar como si fuera un Ujú, teatro. Pero si no las claro, has entendido y después que las has entendido las has verificado, porque también puede ser que todo lo que has aprendido ahí no tenga sustento ninguno.
Hay personas que se meten 6 años en la carrera de Claro, medicina aprendiendo cosas que son una cantidad de tonterías que no tienen sustento ninguno. Y lo saben de memoria y así aprobaron. Pero si cuando tú ujú, puedes verificar y darte cuenta que el sistema es real y que existe y que hay leyes que se cumplen en 100% de los casos, eso ya cambia la cosa. Ya hay una tranquilidad y una seguridad claro. diferente. Y esa verificación se da en la vida diaria, ¿no? Ves en ti mismo, vas viendo que en tu hermano, en tu mamá, en tu primo, en tu tío, en amigos y después quizá Y si clientes te o dedicas a eso, consultantes. si te Ajá, dedicas a eso, tienes claro, clientes o consultantes claro. que se prestan voluntarios para que tú verifiques, Ahí, no, es una maravilla. claro, todo el tiempo estás verificando y verificando. Con cada caso que te llega, dices que es esto y esto. Y vas añadiendo ladrillitos a ese conocimiento, a la confianza en ese conocimiento, ¿no? O incluso dándote cuenta si algo de la teoría no era correcto también. Porque tiene que verificarse. Claro, Si no, también, no ¿no? funciona la teoría. También, también. O no era tan así como lo decía la teoría, Sí. claro. O había otras opciones que no Ujú. están todavía incluidas en la teoría actual. Porque eso es un También, desarrollo de investigación también. constantemente. Y cada día nosotros nos También. damos cuenta de diferentes cosas y estamos fascinados con eso y opciones que hay, cosas que no se han hablado hasta ahora, Gabriel, porque estamos dedicados al 100% a eso. Y es muy bonito eso también, poder ir Ujú. incorporando más información y conocimiento verificado. Así es, eso nunca acaba, creo que ir adquiriendo esos conocimientos. Em, antes de seguir, mencionaste un poco esto de la escuela italiana. ¿Tú pudiste alguna vez tomar algún curso de la escuela italiana, de la Sí, formación yo fui alumno de Marco profesional? Fister. ¿Cuando vino a México o tú fuiste a Italia? No, él ha venido varias veces a México. Yo tuve Ah, la qué suerte de estar bien. en el 2015, creo Ujú, que en el curso más largo que he dado, más profundo que he dado, me parece a mí hasta ahora, ujú, en América. Y a partir de ahí, seguí la vinculación con Marco y gran ujú, parte del material que tenemos en la escuela, verificado que de ujú, mucha seguridad, proviene de la ujú, escuela italiana, un buen por ujú. ciento, sí. Y nosotros también Claro, hemos puesto parte de nuestra verificación, de nuestra investigación también. claro, claro. Chévere, muy bien. Sí, a mí me gusta bastante también lo que he leído Sí, de Marco Pfister y todo eso. vale bastante. Y el documental, ¿cierto? Otra cosa que a mí me sirvió mucho para aprender fue este documental de las 5 leyes biológicas. ¿Eso fue producido por Marco Pfister o tú sabes? No, he participado, que era uno largo de 4 horas, ¿no? Que tiene como 20 años ya. Ajá, ese, sí, No, ese súper creo que fue antiguo. producido por un muchacho, bueno, ya está muchacho, no debe ser, ha pasado 20 años, creo que alemán. Ahí participó Ujú. también Stefan Lanka, Sí, Nicolás Barro, sí, Marco Pitti, participaron personas de muy buen nivel. Yo muchas creo que hasta personas. ahora es lo mejor que se ha hecho en audiovisual, así, ya Sí, como es completo. súper No, no he didáctico. visto que se ha hecho nada mejor que eso hasta ahora y bien hecho técnicamente, o sea, por gente que sabía lo Ujú. que estaba haciendo. Muy bueno. Nosotros lo recomendamos mucho. Tú también haces, aparte de dar las clases, me comentabas que haces también consultas, ¿no? Así como en las prácticas que haces con tus alumnos. Y en toda esta experiencia que tú has tenido, ¿has conocido o tenido algún caso o visto algún caso que haya sido así como muy difícil de resolver? ¿Y por qué? A lo mejor no muy difícil de resolver. Ujú, He visto casos interesantes, hasta de cosas nuevas, ujú, cosas pero a veces hay casos de cuando hay personas que tienen recidiva ajá, y casos que amenazan la vida también a veces. ujú, Entonces, me ha tocado estar también hasta presente en momentos que ha habido epicrisis muy fuerte, peligrosa, ujú, y creo que ha sido así lo más. Porque, por ejemplo, hay personas que yo he hecho consultas, he tratado de ayudar y después han terminado muriendo, pero eso es otra cosa, porque tú haces lo que puedes, la consulta explica lo mejor que puedes, pero después hay otros factores que intervienen, ¿no? ujú, La opinión o los procedimientos de la medicina oficial, de la ujú, familia, que hablamos hace un ratito. Pero sí he ujú, visto casos muy interesantes. De hecho, hasta en el grupo de estudio, ujú, cuando estamos todos, o una parte de los alumnos, nos han llegado casos muy interesantes. Recientemente, creo que el universo nos mandó unos cuantos casos muy interesantes de lo que son los raíles. Yo creo que ahí nos quedó 100% claro el tema de los raíles. Con los casos que nos llegaron, súper interesantes. De hecho, no sé si viste también que hicimos una convención, la segunda convención, en ujú, diciembre del año pasado. Y ahí hay una persona, una de las conferencias que puso, habla de eso porque ella fue la que trajo uno o dos casos, de esos casos excelentes que hubieron ujú, de raíles, de tracks, o lo que se llama.
Y ujú, por ejemplo, esto, si me preguntara, esto fue un caso interesante. ujú, eh, Me acuerdo ahora de dos o tres, pero muy puntuales, muy ujú, significativos. ujú. Este fue, ¿Nos podrías comentar un poquito de algún caso de estos puntuales con este tema de los raíles, en este quizá? tema, por ejemplo, hubo está mejor explicado ahí por ella, si quieres después lo ves en la conferencia que ella misma está grabado en la página, pero te lo Ah, comento ya, rápido. ya. Era la hija que llevaba muchísimo tiempo que cuando comía algo que tenía gluten o harina, algo así, Ya. tenía los síntomas muy fuertes. Y a veces es muy fácil llegar a cuándo se originó el raíz porque está muy clara la fecha cuando empezó el síntoma, ¿no? Y en este Sí. caso hubo algo que pasó muy puntual. Pero después vimos otro caso de una persona que no se podía poner zapatos, porque nada más se ponía zapatos y era, eh, si mal no recuerdo, que no se activaba el periósteo, entonces era como una molestia muy grande. Y de hecho Mm, llegó al grupo de estudio, no sé ni cómo llegó, casi con tremendos dolores y todo. ujú, Y, y pudimos llegar bastante rápido, bastante fácil, al punto donde se había quedado el raíz. Y fue maravilloso porque se pudo poner los zapatos y salir casi bailando de felicidad. ujú. Un otro caso, por ejemplo, que, mira, se habla mucho de la hipnosis, que la Sí. hipnosis puede ayudar mucho. Yo creo que realmente la hipnosis para lo que puede ayudar es en el caso de los raíles nada más, en la práctica. Y si sabíamos que Mm, yendo, cuando a veces el origen de un raíl fue hace mucho tiempo, que la ujú, persona no recuerda, o por ejemplo, hubo una situación que se repitió muchas veces, que no fue de una sola vez, que es más fácil, digamos, que acorralarla y ubicarla, ujú. lo que sabemos que puede llevar a llegar al punto y terminar con el mecanismo de raíz es la hipnosis. Y hubo un caso Mm, de síntomas muy fuertes y estuvimos viendo, era lo que había pasado era un tiempo atrás, era como 2 años atrás. Entonces esta persona hizo un gran esfuerzo en hacer memoria cuando parecíamos que encontrábamos el momento en que se creó el raíz de DHS aquel, no, volvía a venir el síntoma. Y el síntoma venía todas las noches, con esta persona ujú, así conmigo, que ya se dormía, ahí venía un ataque de pánico tremendo. Entonces todas las ujú, noches, llevaba 2 años, ujú, cuando se dormía, se despertaba un ataque de pánico y era muy difícil eso. ujú, Y encontramos muchos momentos, en esa cultura, muchos momentos que eran aparentemente el momento bueno, ¿no? Y no ujú, se resolvía. Y no se resolvía. Y dijimos, bueno, hay que hacerlo por la hipnosis. Lo hicimos con hipnosis y pudimos ir al punto exacto. Y de hecho, cuando hicimos un recorrido hacia atrás, encontramos muchos momentos más que no se había contado ya, mm, de posibilidades que había. Pero ahora con la hipnosis sí le dimos al punto que era. Y esa ujú. misma noche ya se pudo dormir perfectamente bien, ya no tenía más, o sea, se pudo desactivar, digamos, el mecanismo de raíz. Entonces, con el caso de Rey nos han llegado casos muy interesantes, incluso por ejemplo, el caso porque se habla mucho de los raíles, por ejemplo, de que son cuestiones ambientales, que si un olor, que un sabor, que la lluvia, olores, cosas así, ¿no? Sí. Pero también hay mecanismos internos de la propia fisiología del organismo que pueden quedar como raíz. Y a veces es muy común que quede el proceso de la menstruación o la ovulación como raíz. Y también han llegado unos cuantos casos muy interesantes Ujú, que han quedado raíles. O sea, ha ocurrido algo muy importante que la biología ha determinado dejar un raíz y lo que ha quedado como raíz es la menstruación o la ovulación. Entonces, mm, también te das cuenta que a veces parece que ya has encontrado lo que lo originó, pero ujú, al siguiente mes la persona vuelve a ovular o a menstruar y tiene síntomas otra vez. Entonces es como una cadena hasta que ya se desaparece, hasta que logras encontrar el momento exacto en que quedó ese mecanismo activo, ¿no? El ujú. mecanismo de raíz, que es inconsciente. Claro, es totalmente inconsciente y automático, Sí. ¿no? Entonces podríamos decir que muchas veces lo más complicado de resolver, bueno, aparte de complicaciones orgánicas o epicrisis fuertes, son los raíles, ¿no? Porque cuando puede ser difícil ubicar, ¿no? Porque la persona no se acuerda. Y cuando ya ubicas específicamente el raíl, ¿qué es lo que realmente desactiva? O sea, el darse cuenta, O sea, cuando lo haces consciente, se acaba porque es un mecanismo inconsciente. hacerle O sea, consciente. como tú haces la relación consciente de que Ajá, yo tengo este síntoma, porque este síntoma ajá, corresponde, por ejemplo, a la PCLA de tal programa, sí. es evidente. Y hubo un momento que pasó algo, que yo vi las cosas con un matiz, que activé ese programa. Que ese programa, como parte de ese programa, tiene este síntoma más relevante, que puede ser un síntoma Ujú, de la fase activa de la PCLA o de la epicrisis. ujú, Pero cuando te das cuenta, haces el enlace de cuándo pasó aquello, que fue importante. Y a ujú, partir de ahí quedó este mecanismo de raíz. Y cada vez que yo me encuentro con lo que quedó como raíz,
que puede ser el movido de un gato, una canción, la lluvia, lo Ajá. que sea que te guste, la menstruación o lo que sea. Ujú. Cuando yo me Sí, relaciono, digo, ah, esto quedó porque yo estaba menstruando en aquel momento, sí. o porque en aquel momento un gato maulló, o lo que sea, y esa Ujú, relación consciente se acaba, porque es un ujú, mecanismo que funciona inconscientemente. Y es muy simple, ujú. ya, cuando encuentras Ya. El el rato momento que que se haces crea, esa conexión. desaparece para siempre. Ujú. O sea que cuando no se desactiva es porque realmente no diste con el raíl que era. No, Ajá, no ha hecho la relación ajá, consciente no se ha hecho de la de relación cuándo se consciente. originó y su relación con el síntoma que se está manifestando cada vez que Ajá, me encuentres con el llamado alejeno, digamos, con ajá, eso mental o claro. interno, ¿qué es lo que lo detona? Te quedó como raíz. Ujú. Muy interesante. Sí, justo hablábamos un poco hace unos días de este tema de las alergias y incluso creo que es un tema también difícil, o sea, esto de los raíles que puede verse como alergias, incluso para personas que ya vienen estudiando las leyes, a veces como que es difícil de entender porque me refiero a que a veces la reacción es como una solución o como un conflicto activo y la persona lo relaciona con el conflicto activo siempre, aunque por ejemplo una urticaria puede ser una solución. No sé si me explico. En primer, cuando hablamos de alergia de raíz, hablamos de lo mismo. Si es que es Ujú, usado el término alergia correctamente. Porque ujú, mucha gente, por ejemplo, es muy común que la gente, hay gente que todo le parece que esto me huele mal, ¿no? Como decía Hammer, o que hay ajá, como me va a ir en la vida, esto, lo otro, y constantemente están así y teniendo síntomas nasales. Y a eso le ajá, llaman alergia, pero eso no es alergia. O ajá, sea, eso es que tú estás haciendo recidivas constantes de recubrimiento nasal ajá, y se resuelve y después te hincha un poco, esto claro, no es una gusta por la nariz. Eso no es alergia. Tú te ajá, das cuenta que cada vez que yo veo un gato, inmediatamente estornudo y me sale agüita por la nariz, o eso es un reír. ah, Porque si yo veo un gato y pienso, ah, ya hay un gato ahí, tú verás que los gatos a mí me hacen alergia y no sé qué y no sé cuánto. Bueno, y el gato se va. Y al ratico estornuda y tiene el agüita, no es un reír. Es que hubo una activación, hubo una solución y después vino la epicrisis, estornudaste y vino eso. ujú, Cuando se manifiesta el raíz, es inmediatamente que te pones en contacto con lo que quedó como raíz, alejero, ujú, vamos a llamarlo, nuestra medicina oficial, inmediatamente llega el síntoma, porque es un ujú, mecanismo de alerta. Es como ujú, decir, ya una vez que había un gato, esto se puso muy feo y tu ujú, vida estuvo amenazada. Tiene que ser instantáneo, si no, no sirve. Si ujú, tú piensas que eres alérgico a algo, inmediatamente, no cuando ves eso, o sientes eso, o se aparece eso, inmediatamente no tienes el síntoma, entonces no es un rayo. ¿No es? ya, Es la diferencia. interesante, interesante. Si yo, por ejemplo, soy alérgico a ti, y nada más entras ahí, y tú, es broma, pero te digo, empiezas a estornudar inmediatamente, es un rayo. Ajá, Ah, si te veo un poco de piensas, ay, ya viene la gente me pregunta si hay algo que no sé responder, no sé qué. Y al ratito me quedaba aquí y empiezas a estornudar, no es un raíz, ¿me entiendes? Es que ajá, una situación, una solución, y después vienen los síntomas de la epicrisis y de la PCLB. Y a veces se confunde eso y se le llama alergia a eso. O se le llama alergia a un síntoma recurrente que es por ujú, recaída, por recidiva, no por el mecanismo de raíz. De hecho, te voy a decir algo que la gente dice lo contrario por ahí. Se habla muchísimo de raíz. El raíz es un mecanismo raro, no es tan común. Tú te preguntas a alguien, ¿a cuántas cosas eres alérgico realmente? Dice a ninguna. O fui una ujú, vez. O sea, el mecanismo de raíz no es tan común. Lo más ujú, común es la recaída, la recidiva. Lo que son ujú. confundidas con alergia a eso, y no es alergia. O sea, no es raíz. Pero el raíz es un Mm, mecanismo que no se ve tan comúnmente. Me- no Es, es tan no es común tan como se frecuente. cree. No, 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 para Ah, nada. ujú, muy bien. ¿Y algún caso así en especial que tú puedas pensar que en cambio fue súper satisfactorio ver cómo se resolvió, o súper claro, sobre todo quizá al principio de tu aprendizaje? Bueno, había unos cuantos por suerte de eso. Debes haber Que tenido varias. mira, un gran por ciento del éxito de hacer una consulta es que la persona que viene contigo se sienta bien, se siente confiado, como que está en Ujú, buenas manos. La mayoría de las consultas que se hacen cuando la persona tiene síntomas son síntomas de fase PCL, PCLA sobre ujú, todo. ujú, Entonces, si tú no te pones a intervenir ni a hacer nada fuera de lo normal y dejas que la biología termine, no tienes que hacer mucho. Entonces, si le explicas a la persona lo que está pasando y le das tranquilidad, pues todo termina bien. Realmente ujú. son pocas veces, o sea, es un mínimo de casos comparado con los otros que son síntomas de la fase activa.
que entonces habría que ver cómo se soluciona. La ujú, mayoría de las personas que viven con síntomas ya hubo una solución. ujú, Y creo que hay teoría, no quiero ponerle nombre, de que hay que encontrar el DHS para resolver el conflicto, es una tontería, porque generalmente la persona que viene con síntomas ujú, ya hubo una solución. Y si te pones a estarle hablando de cómo se originó, lo que hacen muchas veces es llevarlo otra vez a la fase activa, ujú, un aparente éxito en la consulta. Porque si hay síntomas ujú. de PCL y tú lo llevas a la fase activa y se va el síntoma de la Claro, PCL, oh, eres maravilloso, eres mago, porque le quitó el síntoma así. Y lo que hizo fue meterle la recaída reactivarle, y es peor. reactivar, Eso es más que nada reactivar. dar tranquilidad, dar confianza, explicar Ujú, con palabras simples y muchas palabras técnicas lo que está ujú, pasando, que, en qué fase está. ujú. Y la mayoría de los problemas, la inmensa mayoría, casi todos no son mortales. Son pocos problemas los que te pueden llevar a la muerte. Entonces, damos Ujú. tranquilidad y seguridad y un poco de conocimiento lógico expresado de una forma simple es lo que más ayuda, la verdad. Sí, ¿no? De una manera más simple. Y si llega una persona con algún síntoma que de PCL, ¿no? Pero que está muy asustada de ese síntoma, de lo que le han dicho los médicos y no conoce nada de las 5 leyes, ¿qué crees que es lo más eficiente hacer? Pues, por ejemplo, explicarle cómo funciona el órgano en la primera fase y en la segunda. Ujú, ¿Cómo se te ocurre, por ejemplo, que fuera un ejemplo como para... O no sé qué síntomas puede haber de la PCL. Ponte que esté una parte muy hinchada, un tejido ujú, mesodélico nuevo. ujú, Si vamos a suponer que sea así, ujú, y la persona tiene mucho dolor, es muy común, por ejemplo, que vengan con mucho dolor, digamos, esta parte aquí del hombro, ¿no? Por acá, por ejemplo, ujú, ¿no? Muy hinchado, con mucho dolor. Esta parte de acá, si es por dentro, tiene que ver con poder abrazar, ¿no? Con poder acoger. ujú, ujú, Entonces, si la persona le viene un dolor tremendo de la PCLA y tú le preguntas, ¿cuándo empezó el dolor? No, tal día, tal hora. Tú sabes que hay un rango de tiempo de unas horas antes para que aparezca el síntoma y se manifieste fuerte, máximo 8 horas. Y si sí, sabes, ya que es diestra, por ejemplo, le has preguntado, y sabe que es el hombro derecho, y que sabe que es ujú, por adentro, y que ujú, empezó ayer a tal hora, y tú le dices, oye, en este rango de horario, a una persona que tú ves como igual, pudiste abrazarlo, acogerlo, se acabó la ujú, bronca que tenía, ya hicieron las paces, ya pudiste verlo. Lo que hay es una reconstrucción, y ujú, la persona se dice, solo eso. ujú, Y qué simple, ¿no? Y no es ujú, que sabe lo que será, es muy simple. Y cuando le das una explicación lógica, porque es la que es, y ujú, la persona dice, bueno, esto no es como para salir corriendo, hacerte 20 cosas, no pasa nada, y todo ujú, termina y se acabó, es muy simple. Y así con cualquiera que le cualquier enfermedad que te guste, el mesodermo antiguo, el mesodermo musculatura lisa intermedio, ujú, endodermo, ectodermo. O sea, con una explicación tranquila, con calma, con palabras simples, de qué ujú, está pasando y con indicaciones de que sabes lo que estás hablando, porque conoces el sistema, con ujú, eso es realmente suficiente. ujú. Claro, muchas veces no funciona porque está la otra contraparte. Claro que le meten mucho miedo a la persona y Por le ejemplo, dicen, ajá, alguien que hace consulta y es médico, aunque sea con base en la ley biológica, es médico. Pero alguien como yo que no soy médico, ajá, por lógica no debería hacerle caso a una persona que no es médico, aunque le hayan recomendado y todo, contra la opinión de alguien que estudió 6 años en la Facultad de Medicina, que claro, tiene X especialidad, que tiene respaldo de la Secretaría de Salud completa de su país y de la OMS y de no sé cuántas cosas y no sé cuántos títulos y batas blancas impecables. Y no sé. ujú, Si finalmente, finalmente no tiene sentido que le hagan caso a otra persona que dice otra cosa contraria a lo que dice el sistema. ujú, Entonces, hay factores que no están en tus manos y que a veces no terminan bien las cosas, no porque tú no lo has hecho bien, sino porque influye más lo otro, el miedo, lo que le dicen las personas, sí, la falta de conocimiento, o sea, esa inestabilidad o esa preocupación que tiene lógica, ¿no? Es ujú, lo que hace que a veces no sea efectivo lo que puedas hacer, ¿no? claro. Las creencias mucho también, ¿no? Porque, claro, es como pensar esta persona que tiene tantos títulos y las batas blancas y todo eso tiene como más aval de la sociedad que esta otra persona que aunque lo que me dice es lógico, no, o sea, pero es que ¿cómo? Me van a estar Y, mintiendo del otro lado, sí. y tiene sentido si tú no lo dices bien, tiene sentido. Ujú, Hacerle caso a alguien que no es médico, aunque tenga ujú, una escuela y de clases a médico, no importa, comparado con un especialista de la medicina oficial, ujú, el sistema oficial que se supone que tiene todos los recursos, ujú, no tiene mucho sentido eso. Por eso, si no haces una consulta, esa consulta puede ser más efectiva en dependencia de la persona que tienes delante, que tanto conocimiento tiene de las leyes biológicas y que tanto lo ha ujú, verificado. Si yo una consulta que me la necesitan con algún alumno que está graduado y todo, que tiene nivel 7 6
Es muy Ujú. rápida, para un detallito que le falta, que no lo entiende bien y se acabó. Y eso funciona al 100%. La Claro, hace una persona que está empezando, más o menos puede ser. ajá. Una O que no persona más sabe avanzada, nada, mucho ajá. mejor. Ahora, si no sabe nada, ni tiene idea de nada, las posibilidades se reducen. Por esta cuestión lógica que estamos hablando. De la lógica que dice, oye, debe tener razón el sistema. Claro, porque además no lo ha podido verificar lo suficiente por sí misma la persona, entonces No, está metida en el viejo paradigma. si hablamos de una persona que no sabe esto, no es que no verificó lo suficiente. No ha verificado nada, no tiene ni idea de las 5 leyes lógicas. Ujú, Se enfrenta de momento con otro, no, porque aquí se lo recomendó, por ejemplo. Le habló muy bien, mira que hay esto, que si Hammer, que si no sé qué. ujú, Pero realmente, para él es más pizza hasta que una terapia, como otras tantas que tampoco funcionan, no hacen nada. ujú. A diferencia de que no es una terapia, es el entendimiento de cómo funciona realmente la biología, Sí. ordinaria y extraordinaria, que son los programas especiales, ¿no? Entonces, si no tiene ningún conocimiento de eso, las posibilidades de que funcione la consulta se reducen mucho. Ya Ujú, será un problema de confianza prácticamente, de que la persona le lata, como dicen en México, le, sienta de que sí va por ahí, y ajá, ujú. qué bueno, porque también has tenido pésimas experiencias en el sistema oficial, ya cualquier cosa que te venga diferente, ya prefieres por ahí, ¿no? Entonces, Claro, muchas eso también influye en algunas personas, claro que aunque quizá no conozcan mucho de las 5 leyes, como han tenido malas experiencias con el sistema oficial, dicen, no, me parece más lógico lo que tú me dices, porque ellos me quieren hacer esto, y yo no quiero, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, es más y si fácil. usas, como te decía, palabras simples y vas a, Ujú, a lo que tiene concretamente ujú, y le demuestras que hasta tú sabes lo que pasó anteriormente, por ejemplo, porque sabes que siempre es así, porque es la misma cosa, ¿no? Entonces, eso era, dice, oye, claro. o es adivino o sabe algo, porque ¿cómo sabe que es? Porque conoce el sistema. O sea, ¿Cómo lo supo? eso puede dar un poco de tranquilidad, decir, bueno, parece que va por ahí, y de tranquilidad a la persona. ¿Qué recomendarías a las personas que están empezando a aprender de todo esto, ya sea bueno, en tu escuela, obviamente tú hablas con tus alumnos, pero personas que nos estén viendo, que recién capaz que cayeron en este video, no saben qué es? Conocer cómo funciona tu biología es cuestión de vida o muerte. Siempre lo ha sido, pero en los últimos tiempos es más aún, ya sabes, por todo lo que ha pasado en los últimos años, de vida o Ujú, muerte. Lo que le aconsejo es entiendan cómo funciona su biología, estudienlo profundamente, trata de entenderlo lo más profundamente posible, trata de verificarlo lo más que pueda, que le va a dar seguridad y tranquilidad. Y eso puede hacer que salve la vida suya, o la de sus familiares, o la de sus seres queridos o amigos, o ayudar a personas que vengan con usted a pedirle una opinión. Es estudiar y verificar, no hay otro. Si está metido ya en un sistema donde está estudiando, nuestra escuela u otra, aprovechenlo. Porque a veces se inscriben, pagan algo, lo que sea, y después ni lo aprovechan, y ni estudian ni nada, y es como perder el tiempo. Esto vale la pena ponerle atención y no dejarle tu salud y tu vida en las manos de otro, sea quien sea. Mejor uno mismo encargarse de conocer cómo funciona nuestra biología, verificarlas, tener la seguridad y tranquilidad para quitarnos menos de arriba el tema del miedo por el tema de la salud. Tenemos otro problema, que si la economía, que si esto, que se quede, que la política, lo que sea, pero al menos el tema de la salud, que ha sido de vida o muerte en los últimos años, más que antes, por lo ujú. menos es dejarlo tranquilo y con seguridad y tranquilidad. Ese es puede ser mi mejor consejo. Estudiar, aprender de verdad, Estudiar, aprender. comprender y verificar. Esa es como la fórmula. Ujú. Aprender y verificar. ¿Cómo crees que puede ser la mejor manera en que una persona lo verifique en su diario vivir? Cuando ya tienes el conocimiento, es practicando. Ujú, Cada vez que ves un caso, ti mismo, en tu pareja, en tus hijos, en tu madre, vecinos, amigos, que te lo pidan, ¿no? Porque también ir a dar opinión, pues no funciona. ujú. Siempre vamos a tener esa primera etapa, ¿no? De querer salvar el mundo, pero después ya se nos quita Claro, cuando no te han preguntado y tú dices, pero mira, lo que te pasa es esto. siempre que se Otra pueda vez. verificar. Otra cosa, cuando tú ves un caso, todo tiene que encajar perfectamente bien, porque esto es una ciencia exacta, esto es basada en leyes. Todo Ujú, tiene que quedarte perfectamente claro. Solamente hay dos motivos para que todo no encaje perfecto y entiendas todo lo que está pasando. Uno es que no tengas toda la información, ujú, porque haces las cosas mal hechas y es a través de tercero o una llamada telefónica, no sé qué, las cosas hay que hacerlas ujú, personalmente, en el peor de los casos así en Zoom o presencialmente, ujú, y tienes toda la información. A veces no tienes toda la información porque la persona que tiene delante es algo que le duele mucho. Sabes que una de las causas para que surja el DHS es que se vive en soledad, que la persona no lo habla fácilmente, o son cosas privadas que la persona no quiere hablar de eso.
o sexuales o algo. Y Claro, si te tal falta, vez no te sí, y dice todo. si te falta información, puede ser que no todo te encaje perfecto. Y la otra causa es que tu conocimiento no es suficiente. Entonces, aunque tengas toda la información, si tu conocimiento no es suficiente, pues no te va a encajar todo perfectamente bien. Mientras más conocimiento tengas, más hayas estudiado, comprendido y verificado, más respuestas vas a poder dar, o todos los casos que veas, o la mayoría de ellos, te van a encajar muy bien y vas a ver que todo es un sistema científico, biológico, que todo es perfecto, ¿no? Pero Ujú. tiene que haber la información correcta, o sea, tener toda la información del caso y que tu conocimiento sea suficiente para ese caso. Claro, para ese caso, que todo encaje perfectamente. Y cuando, por ejemplo, si tienes alguna consulta, ¿te ha pasado alguna vez que has tenido consultas que vienen con algún síntoma raro, algún síndrome, alguna cosa que tú no conocías? ¿Cómo haces en ese momento? No, muchas veces vienen con el síndrome de esto y aquello. A mí no me interesan los síndromes, Ujú. me interesan los Sacas síntomas. los síntomas. Ajá. Cada vez que alguien viene aquí, yo tengo tal cosa, yo no sé lo que es eso. Me va a Ujú, hacer tonto, no sé lo que es eso. Pero ¿qué síntomas tiene? Vamos a decir con los síntomas puedo. Con síntomas ujú, no hay pérdida. Y separar los síntomas. Eso de mezclar varios síntomas es una tontería. Síntomas por separado, que puede ser ujú, de un mismo programa o de diferentes programas por separado. Esto como ujú, programa separado. Y así casi siempre la tienes, ¿eh? Sin problema. Eso de ujú. que tiene síndrome de Tchaikovsky, o no sé qué. ¿Quién sabe lo que sea eso? Síntomas es otra cosa. Sí, Sí, hay sí. un montón de síntomas y diagnósticos raros, físicos y mentales también, ¿no? Que los Raro trastornos raros. hasta que veas con detenimiento. Acá Ah, a veces nos llegan así cosas interesantes. Hace ujú, poco había un síntoma, hace unos días había un síntoma de una persona que en un pie, en la parte de abajo, en los dedos y por abajo, tenía un síntoma que al fin y al cabo tenía de la epidemia y de la dermis, de los dos síntomas. ujú, Pero cuando tú ves con detalle el significado de cada dedo del pie y lo que activa la epidemia o lo que activa la dermis, haces ujú, la unión y tienes la persona adelante y le vas diciendo y todo encaja perfecto. Y te das cuenta de que nada más hay que, con lo que, confiar en lo que sabes, ujú, lo que has aprendido, lo que has verificado, lo que sabes, y ujú, con calma, sin dejarte llevar por los mecanismos estos de etiquetas ni de síndrome, no. ujú, Síntomas, dónde es, y con las preguntas adecuadas, raramente no quedas inconforme o quedas como que no entendiste. Generalmente sí se logra. ujú. Se Y logra. tenemos en la escuela 675 diferentes opciones, bien delimitadas, bien entendidas. Y si llega una nueva, la incorporamos. Algo que nunca habíamos visto, analizamos Ujú, bien, claro. nos lo manda el universo, lo aprovechamos y la incorporamos para lo que tenemos de pagar de conocimiento. Claro, se puede seguir enriqueciendo, ¿no? Por supuesto, así va a ser. Y, y en lo que es bueno, que sabemos que igual todos son programas biológicos, pero cuando has tenido también consultas tal vez con síntomas psíquicos, o sea, como depresión, manía, los supuestos trastornos de personalidad y estas cosas, ahí No, también cuadran muchas cosas tan fácil por como con los supuesto, síntomas físicos, o sea, por supuesto. Si Ujú, entiendes el tema de cambio de comportamiento por la alteración cerebral, ujú, sin problema, claro que ujú. sí. ¿Y Y qué hay? la mayoría de los comportamientos también están ya clasificados y lo sabemos. Y sabemos Ajá, qué comportamiento, qué combinación es la que es esto la con esto. combinación. Ajá, Y hasta para verificarlo, puedes preguntar si también ha aparecido, depende de la fase que sea, el ajá, síntoma orgánico que corresponde con los programas que están ajá, implicados en la claro, combinación que dan comportamiento. Y es muy bonito. Esta parte de las constelaciones, la ajá, verificación es muy interesante y muy bonita. Y creo es, que sí, se puede dar una persona que lo que vive con cambio de comportamiento, ajá, agresividad, lo que le llaman autismo, que no para de hablar, lo que sea. ajá. Y con cambio lo ves, si conoces el sistema también, sin problema. De Claro, hecho, ahí también tiene la correspondencia física, ¿no? Ajá, tenemos 675, te decía, síntomas bien clasificados y todo, sí, y 158 comportamientos. No es que sean diferentes, pero a veces son variantes unos de otros, que también ajá. tenemos un Ah, nombre que es 158 158. O sea, por lo que la persona dice o como tú ves que se comporta, Ujú, también saber ujú, qué es lo que está implicado. Y en estos casos de las constelaciones, con que tú desactives, porque son programas activos, ¿no? Que mientras están activos, o sea, el mecanismo de la constelación cerebral que da el ujú, cambio de comportamiento. Con uno que logres desactivar, o sea, llevar a la PCL, ujú. que no sea activo, ya se va el comportamiento.
Entonces, Claro, como que se desmantela ujú, esta adaptación, ¿no? Que claro, es el suprasentido de estos comportamientos. sí, para la supervivencia siempre, claro. Claro, para la supervivencia. ¿Y qué opinas o cómo crees que se debe hacer cuando, o bueno, cuando dicen que no se deben mover las constelaciones porque la persona puede tener una bicrisis o se puede hasta morir? ¿Qué opinas tú de eso? En el tema de, no necesariamente que sea por constelación, hay programas, Ujú, está el típico que todo el mundo habla de él, de las ujú, arterias coronarias, ujú, que si la persona está en la fase activa más de 9 meses y con una fase activa intensa y se resuelve de golpe, que no se logra bajar la intensidad, después de las 3 semanas la epicrisis es mortal. Pero eso ajá, puede pasar aunque no haya cambio de comportamiento y no haya constelación igual. ujú, No, ahora, al contrario, en el caso de la costera territorial, cuando hay ujú, constelación, la afectación orgánica puede ser que no aparezca, que no haya, ujú. o esté Es disminuida. mínima o nula, Pero ¿no? Ujú, con una constelación, pudiera ser que si se llega a una parte, a una fase del SBS que pueda ser peligrosa, ujú, que sea menos peligrosa, incluso por este plus que te da la constelación, que es como una protección un poco, en el caso de la territorial, aquí de los temporales, ujú, específicamente. En la ujú, demás no pasa eso. Pero eso no es que sea un asunto de las constelaciones, es un problema del programa. ujú, Hay programas que te pueden llevar a la muerte, son ujú, pocos. ujú, Algunos de las fases activas te pueden llevar a la muerte, otros te ujú, pueden llevar a la muerte en la epicrisis. Si tú, ujú, por ejemplo, estás haciendo un tumor, un adenocarcinoma, una proliferación celular en el colon, y ujú. llevas mucho tiempo en eso, que se llega a ser una gran bola de células y tú por el colon le tapas la luz completamente, te vas a morir en la fase activa. Claro. Y obviamente Son- no por una falla del cuerpo, sino porque no lograste resolver. La falla está en que los programas se supone que un animal normal en la naturaleza lo resuelve en cuestión de segundos o de minutos, Exacto. máximo de días. No que esté todo un año Años o décadas. y se fue que te estuvo el cono. Eso no es biológico. Probablemente no está ni previsto en la naturaleza, pero pasa nada más en el humano, que es muy evolucionado, dicen, ¿no? Bueno, Claro, se supone que es más, bueno, es más complejo, pero no sé si es más evolucionado. más complejo o lo contrario, yo diría, no quiero usar palabras aquí uso yo fea. Complejo, la palabra complejo. O más idiota como el humano a veces, que a veces sabiendo cómo pueden resolver las cosas en 5 minutos, se está Ujú. dando en eso. Por las cuestiones que sean, Sí. por conveniencia o por lo que sea. Pero bueno, ¿Por qué crees que se le complica a una persona tanto resolver algo? Aunque quizá, o te ha pasado que tú le dices lo que hay que hacer para resolver es esto y la persona mira, se da vueltas. realmente la mayoría de las veces es tan fácil como quieras hacerlo fácil o tan difícil como quieras hacerlo difícil. Pero hay personas que le encanta el drama, le encanta la telenovela, se la pasa viendo la novela y todo el drama ese. Y hay gente que ya se ha hecho hasta adicta al drama ese y al sufrimiento. Ujú, Otros tienen miedo a hacer algún cambio, otros tienen ujú, alguna conveniencia, aunque no les guste y no es ujú, real, pero tienen alguna conveniencia en cómo están. Entonces hay muchos factores ahí muy humanos que ya se escapan de las manos de alguien que tú le explicas a alguien esto, esto si sigue creciendo te va a tapar el colon, por ejemplo, esto hay que pararlo, ujú, pero no puedo. Y a veces es tan fácil poder, ujú. pero eso ya queda del otro lado, ¿no? Porque por lo menos nosotros no hacemos terapia, lo que hacemos es una explicación y ya como la Ujú, persona lo resuelve, ya es cuestión de esa persona, ni ujú. debemos meternos en eso. O de quien él escoja para que le haga su terapia si es que le funciona. Pero a veces es tan fácil como quieras hacerlo fácil, una decisión muy simple, o tan difícil como tú quieras hacerlo complicado y difícil. Pero aparte, te decía ahorita, la mayoría de los síntomas no son de fase activa, son de Sí, fase. sí. Entonces ya se resolvió, lo que hay es quedarse en paz, tratar de no ser recaída, y ya, y con eso, a pesar de ti, o a pesar de los médicos y a pesar de los terapeutas, todo termina la biología. Si lo deja Claro, toda la naturaleza. claro, igual la biología va a completar el proceso, Sí. pero mucho depende de entonces de la toma de decisiones, ¿no? Y también puede ser decido que voy a estar tranquilo quizá en algún momento, que voy a Y de tu confiar. filosofía de vida. Hay personas muy Sí. conflictivas que tienen muchos dogmas, muchos jaulas, muchos asuntos en la cabeza. Hay gente que tiene mentes más libres y no entran en tantas situaciones conflictivas porque tienen formas de pensamiento diferentes. Entonces eso influye mucho. Tu forma de ver la vida. Porque al final no es lo que ocurre, sino es cómo tú ves lo que ocurre. Cómo tú percibes, ¿no? La A mí me está percepción. pasando algo muy grave para mí y para que está al lado puede ser como que no le importa o muy sencillo. Ujú. Entonces, al final todo es tu percepción de lo que ocurra, no lo que ocurre.
Ujú. Claro, porque si no a todo el mundo le pasarían las mismas cosas, En tu tendrían los percepción, mismos síntomas. ¿qué tan Ajá. conflictivo puede ser para ti o no? ¿Y qué tanto tu biología puede determinar que es una Ujú, amenaza que valga la pena usar un programa especial o no? ujú, Depende de tu forma de ver la vida, de tu experiencia, ujú, de los cambios que tú has hecho mentales, de cómo tú, de tu idiosincrasia, de tu cultura, de todo lo que te han impuesto, te han metido, o lo que tú consideras que es correcto, entre comillas, o no, o de lo que tú te has liberado en la vida, ¿no? También. ujú. Eso puede ser entonces a veces la traba más grande. O al contrario, o la O la facilidad, ayuda, la o la fase, facilidad claro, más. ¿Eh? como que el apoyo, como que el trampolín para poder salir de esa situación. Ujú. Chévere, ¿qué más? Algo más te quería preguntar. Aprovechar que estás aquí antes de que vayamos terminando esto. Bueno, entonces cuando tenemos en una constelación, lo importante sería, por ejemplo, resolver ambas partes a la vez, ¿no? Porque si resuelves, si hay, sobre todo lo que es la corteza temporal, eh, si tú tienes ambos lados ocupados, esa balanza anula el síntoma físico o lo disminuye mucho, ¿no es cierto? Pero si resuelves solo el un lado, va a quedar afectado el otro. Pero usualmente están vinculados ambos lados, ¿no? No afectado, implicado. Si tú, por ejemplo, tienes Implicados, implicados. problemas que tienen realidad a ambos lados y resuelven Ujú, uno, el otro continúa su camino, como está, igual que pasa en todos los demás programas. Ahora, ujú, para quitar un comportamiento que está compuesto, digamos, de una combinación de dos relés cerebrales, son ujú, constelaciones cerebrales, o de tres, con uno que resuelva, ya se quita el comportamiento. ujú, Y eso de que es peligroso o no, no. ujú, Hay determinado específico en el caso de la mortal, por ejemplo, de recubrimiento de las venas coronarias y arterias coronarias, que ujú, sí sería a veces tener un poco de cuidado. O por ujú, ejemplo, o por el comportamiento que pueden provocar, de suicidio, por ejemplo. Que si ujú. hay una movida muy, muy fuerte, Hacia el puede lado de ser la manía, sobre todo, sí. ¿no? Ajá. Bueno, te puedes suicidar maníacamente o depresivamente, cualquiera de las dos Ujú, formas. La maníaca es ujú, más efectiva, pero bueno, puede ser de cualquiera de las dos formas. ujú, Salvo esa, todo lo demás vale la pena tratar de resolver todo lo más que se pueda. ujú, Si es algo, por ejemplo, si tú no paras de hablar y no paras de hablar, que sabes que está implicado el recubrimiento interno rectal y el recubrimiento bronquial. ujú, Trata de resolver los dos, no hay ningún problema. ujú, Ahora, si tú resuelves uno u otro, te vas a dar cuenta cuando hay un cambio de predominio de la hormona masculina o femenina, ¿no? Si vas a un ujú, estado más masculino o más femenino, depende de lo que se resuelva. Pero bueno, en caso de las constelaciones, salvo que algo sea peligroso, que es ujú, específicamente este caso de la llamada mortal o suicida, ujú. vale la pena resolver todo lo más que se pueda. Es más, a veces tú intentas, tienes tres cosas, tres aspectos implicados, de hecho implicados. Intenta resolver los tres, no es tan fácil, no se puede, pero puedes resolver uno de ellos. Entonces, vale Ujú, la pena intentar con los tres, que tú explicarle, mira, es esta combinación de esto y esto, lo que esté dando este comportamiento. Si puedes resolver los tres, perfecto. O dos ujú. de ellos o uno. Y al menos te quitas el comportamiento, ya, deja de estar el comportamiento. Es extraordinario que te puede ser incómodo. Claro, claro, porque tiene un sentido igual este comportamiento, estos comportamientos que se generan con Claro, las claro. combinaciones, pero ¿crees que pueden generar complicaciones también en la vida de una persona cuando están activos por demasiado tiempo? Por ejemplo, una manía, así como, no sé, mitomanía, por ejemplo, o la biomaníaca, o sea, agresividad y cosas así. Pues te crea problemas porque si tú estás agresivo, puede ser que un día le metas un palazo a uno, Ajá, ¿no? Y terminas en ujú, una cárcel por el resto de tu vida. Pues claro, también tú tienes claro. que valorar. Hay comportamientos que valen la pena. Si tú necesitas hablar mucho porque trabajas en eso o algo así, no te conviene Ujú, resolver ese ujú. comportamiento. Te Pero si está un comportamiento que sirviendo. está haciendo, que te está dificultando la vida, te es Ujú, incómodo, no quieres tenerlo, lo mejor es resolverlo. No hay ningún problema en eso. Mientras más tú trates en resolver algo, no solamente la territorial, en lo que sea, más se va a acumular la masa conflictual. O sea, más variación orgánica va a haber en ese órgano. Ya sea para aumento celular o para ujú, reducción celular. ujú. Que tampoco es tan conveniente eso. Y después cuando se resuelva, más síntomas va a haber. O de Claro. calcificación de órganos que crecieron, o de reconstrucción de úlceras o de atrofia. Y al fin y al cabo, pues, y aparte está la parte psíquica también. Porque Ujú, tiene tres preocupaciones o dos, y aparte el comportamiento que tiene. Si el comportamiento no te conviene, te es incómodo, y aparte tienes dos temas dando vueltas ahí que no te dejan dormir también, ujú. que forman la constelación, digamos. Pero Claro. además tienes ulceración en algún lado y otra cosa en otro lado.
Pues Ujú. si todo indica que es mejor resolverlo, pues a resolverlo. Claro, Salvo que sea como, algo puntual que pueda amenazar la vida. Que en este caso de las constelaciones sería esta de descubrimiento arterias de estrés y coronarias, venas. exactamente, llamada por mortal o suicidio. Porque Ujú, las demás, pues no, gran cosa. ujú. Y hablando de comportamientos, ¿las adicciones tú has identificado que tienen relación con alguna constelación específica? No, las adicciones de hecho voluntarias, porque tú tienes la Ujú, opción de sabiendo que algo es adictivo, una ujú, droga, el tabaco, el alcohol, lo que sea, ujú, decir sí o no, si quieres probar o no. ujú, Incluso hay un tiempo en el que todavía tu organismo no es demasiado dependiente que puedes parar en eso. Ahora, ujú, aquí es un problema químico de que una ujú, sustancia tiene esa característica que es adictiva, que el organismo después la necesita. Te da un ujú, estado a lo mejor de euforia, de te sientes bien, lo que sea, y después hasta tu organismo químicamente lo necesita. ujú, Eso, hasta donde yo sé, hasta el hemos visto, no tiene que ver es ujú. algo aparte de la ley Claro. biológica. O Y tú sea también te que, atención si quieres o si no, no, ¿eh? También. claro, o sea, no es una constelación específica o algo así, pero Hasta donde yo sé, no. quizá podría ser la manera en que una persona, quizá su manera de enfrentarse, por ejemplo, a una depresión o algo así, ¿no? Pero es su decisión, es Exacto, eso es otra cosa. Hay quien la, no se le ocurre ajá, ponerse a beber alcohol porque está depresivo o ajá, porque tiene un comportamiento determinado o las drogas ni nada. A mí no se me ocurriría eso. Hay ajá, otra gente que a lo mejor alguien le recomienda eso o piensa que eso le conviene y llega un momento que llega la adicción, pero eso es aparte. ajá, No es que todos los que tengan cierto comportamiento vayan a terminar eso. Para nada, no tiene nada que ver. ajá, ya. Listo, pues Andy, muchas gracias por No, a haber ti. aceptado No, con la mucho gusto contar contigo. invitación. Un gusto haber tenido este tiempo conversando contigo. Y como siempre, igual gracias por todo el esfuerzo que has hecho todo este tiempo armando esa muy chévere página y que puede servir a muchas personas. Ahí, cómo es el nombre de la página exactamente ahorita? La página es leyesbiológicas.com. Ujú. Leyesbiológicas.com. Ese es el nombre. Ley, ya, Sí, o también la puedes encontrar por Escuela de las Leyes Biológicas. ajá, En leyes Google, perdón, biológicas. Escuela de las Leyes Biológicas o en el buscador leyesbiológicas.com. Es simple, sencilla. Ya, para que puedan encontrar y utilizar o nutrirse de este bonito material que tienen ahí, muy, muy amplio de todos los temas, un montón de artículos explicando las leyes a profundidad, los programas, los órganos, ¿cómo se llaman? Las capas embrionarias, etcétera, etcétera. Muy didáctico, muy recomendable.